4, versículos 1 al 6. Aquí está un poquito oscuro y gracias, hermano. Muchas gracias. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, porque si no. No pues, presos del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, ¿verdad? Entonces, nuestra serie que estamos viendo, ¿verdad? Se llama Unidad en la Iglesia, ¿sí? Y hemos hablado acerca de las características que debemos de tener, que el Señor nos dice que debemos de tener para poder ser una iglesia unida, ¿sí? Una iglesia firme. Y vimos, el primero que vimos fue humildad. La humildad, ¿verdad? El ser humildes ante el Señor. El segundo, la mansedumbre, ¿sí? Y luego, como tercer característica que Pablo nos habla aquí, es la paciencia, ¿sí? La paciencia. Para poder tener unidad, necesitamos tener al menos estas tres características, hermanos. Y las otras que nos faltan, pero vamos a ir viéndolas. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser mansos y necesitamos ser pacientes. ¿Sí? Pacientes. Va a haber muchas cosas que Dios va a hacer. Hay veces que Dios actúa de inmediato en cuestiones, ¿verdad?, que le pedimos o en aquello que estamos esperando, pero hay veces que Dios tarda en contestar. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser pacientes. Miren, la palabra griega para paciencia que utiliza aquí Pablo es macrotumía, que significa aguantar. Que significa aguantar. También significa resistencia. E involucra un ánimo grande en medio de esa situación. Y no solo es aguantar por aguantar, no solo es resistencia, es en esa resistencia y en ese aguantar tener un ánimo grande. Es lo que significa esta palabra, macrotumía. ¿Sí? Y es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí, que aparte de ser humildes, que aparte de ser mansos, yo tengo que tener, ¿verdad?, resistencia, aguante, pero no solo resistencia y aguante, sino con un ánimo, estar animado en medio de esa resistencia y de ese aguante, de esa prueba, de esa aflicción que nosotros tengamos, tener un ánimo dentro de eso. ¿Sí? Por eso Santiago dice, a vuestra prueba aumentar la paciencia. ¿Sí? Y es la misma palabra, macrotumía. Nosotros vamos a estar como iglesia, amados hermanos, teniendo varias cuestiones en nosotros. Unas son las pruebas personales, otras son las pruebas como iglesia. Pero también aquí Pablo está hablando acerca de las pruebas que vamos a tener con el hermano. Porque como sabrás, hermano, no somos perfectos, ¿verdad? Bueno fuera que todos fuéramos perfectos, ¿verdad? Bueno fuera que no hubiera ninguna falla en nosotros, pero ese proceso va a ser hasta que este cuerpo sea glorificado. Entonces sí, caminaremos perfectamente delante del Señor. Pero en nuestro andar y en nuestro caminar va a haber veces, ¿verdad?, y debemos de entenderlo y comprenderlo nosotros, que de repente le vamos a fallar al Señor. Entonces yo como cristiano, como hermano en Cristo, debo de ser paciente con mi hermano. Debo de ser paciente. Y en mi paciencia que él vea, al mismo tiempo transmitirle con mi paciencia, animándolo a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Hay varias cuestiones que tenemos que tomar aquí en cuenta. Cuando alguien por primera
primera vez tiene un encuentro personal con Jesucristo, y hablo de esa situación donde Cristo viene a tu vida y cambia tu vida y transforma tu vida, la Biblia dice que somos como bebés, ¿verdad? Que empiezan a nacer. ¿Y a poco un bebé ya nace maduro y ya dice, mamá, por favor, ¿me puedes dar leche? ¿Así nace un bebé? ¿Cómo nace un bebé? Llorando, con berrinches, ¿verdad? Con cierto tipo de egoísmo, y el bebé nace así, y tenemos que irlo educando, irlo formando, ¿verdad? Para que sea una persona que el día de mañana pueda valerse y que sea de valor para la sociedad, ¿verdad? Y hablo en términos humanos. Lo mismo sucede en la carrera espiritual del Señor. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, empiezas como un niño espiritual. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Y entonces cuando alguien nuevo viene a Cristo, quizá venga con muchas fallas, con muchos errores, y yo debo de ser paciente para con él. Yo debo de ser paciente para con él. Una prueba de ello, y lo vamos a ir viendo, por ejemplo, el apóstol Pablo era bien paciente con Timoteo. Ustedes sabían, por ejemplo, que las cartas de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, fueron escritas por Pablo a Timoteo, porque a Pablo le llegaron noticias de que Timoteo como que empezaba a querer echarse para atrás. Y no ves a Pablo regañándolo, no ves a Pablo diciéndole, ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Cómo te atreves a avergonzarte de mí? ¿Cómo te atreves a echarse para atrás? ¿Cómo te atreves a ya no predicar la sana doctrina? Timoteo, ¿qué te pasa? ¿Vemos eso en la carta a Timoteo? No, vemos un lenguaje de amor, ¿verdad? Y exhortándolo en amor. A tal grado que Pablo le dice, hijo mío, ¿verdad? No te avergüences de mí, del Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, ¿verdad? Y luego Pablo le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, no te involucres en debates y en cuestiones que no acarrean edificación, Timoteo. Pero no le está diciendo, Timoteo, ¿por qué te estás metiendo en esas cosas? ¿Qué le está diciendo? Lo está animando con amor. Timoteo, salte ahí, no te conviene, ¿verdad? Y vemos a un Pablo paciente para con Timoteo. Vemos a un Pablo paciente para con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, yo a veces le digo, ay Señor, ¿cómo nos parecemos a veces? Pero Pablo escribe a la iglesia de Corinto, a los santos, ¿y qué? Y fieles que están en Corinto. Y tú lees la carta a los corintios, ¿y qué dices? ¿Dónde están los santos? ¿Sí o no, hermano? Tú lees la carta a los corintios, ¿y cómo era la iglesia de Corinto? Había desorden. Había desorden también en la participación de la cena del Señor. Había pecados inmorales, algunos miembros. Había divisiones entre hermanos, ¿verdad? Yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Silas, yo de Apolos. Había divisiones, celos, contiendas. ¡Wow! Y a esos Pablo les escribe a los santos y fieles que están, ¿en dónde? En Corinto. Y Pablo no se mete a profundidad, sino empieza a hablarles y con paciencia les empieza a exhortar a cambiar su manera de ser. A la iglesia de Galacia, que empezaba o que ya estaba en un evangelio diferente, ¿verdad? Que los judaizantes habían llegado y habían hecho cambiar a la iglesia de Galacia de un evangelio de gracia a un evangelio por obras. Y Pablo les dice, ¿por qué se alejaron tan rápido? Pero
Pero la palabra ahí que me impacta del apóstol Pablo es: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La paciencia es muy importante, hermanos, recordando siempre quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Y qué es lo que necesitamos para que podamos nosotros alcanzar las promesas de Dios? Si no somos pacientes, no vamos a alcanzar las promesas de Dios. Si tú no eres paciente con tu esposo inconverso, no vas a alcanzar la promesa de Dios. Si tú no eres paciente con tu esposa inconversa, no vas a alcanzar las promesas de Dios. Si tú no eres paciente para con tu hijo inconverso, no vas a alcanzar las promesas de Dios. Iglesia Maranata, si tú no eres paciente por la persona nueva, no vamos a alcanzar las promesas de Dios. Si tú no eres paciente con tu hermano que está al lado tuyo, no vamos a alcanzar las promesas de Dios. Necesitamos este fruto del Espíritu Santo en nosotros para poder conjuntar la unidad. Porque al ser humildes y al ser mansos, nosotros necesitamos ahora la paciencia. Dicen algunos autores, algunos teólogos que estuve ahí consultando, ¿verdad?, que Pablo va hablando en medida de lo que se va produciendo, que la humildad produce mansedumbre y que la mansedumbre produce paciencia. Entonces Pablo va hablando acerca de un fruto tras otro fruto tras otro fruto. Necesitamos nosotros tener paciencia. Permítame poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero permítame poner un ejemplo, nada más, ejemplo ficticio, no verdadero, aclaro. Supongamos que a alguien no le gusta cómo tocan los hermanos, ¿verdad? Y hay algo que no les gusta. Y se impacientan porque quisieran que tocaran de otra manera. O que tocaran himnos. O que tocaran himnos, ¿no? Y así como que podríamos hacer eso, ¿no? Y entonces, ¿pero qué estoy haciendo con mi actitud? No voy a ayudarlos a ellos con mi actitud. No voy a ayudarlos. Ni voy a ayudar a la iglesia. Porque al tener una actitud impaciente voy a contaminar también a otros con la impaciencia. Claro, usted estaba leyendo el otro día, y eso es en términos del mundo, ¿verdad?, que hablaban del manejo de las masas, que luego utilizan mucho eso los predicadores de la prosperidad y todo eso, el manejo de las masas. Y entonces están hablando que si 2 o 3 hacen algún tipo de conducta, los demás empiezan a contagiar. Y entonces en automático siguen ese comportamiento. Es lo que han prestado atención los que se dedican al estudio del comportamiento, ¿verdad? Entonces cuando ven a alguien que, si a mí me ves que empiezo a estar impaciente, ¿qué va a suceder? Que esa impaciencia se va a transmitir a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y al rato, ¿qué va a pasar? Va a haber pleitos, va a haber problemas, va a haber divisiones. Y yo lo que debo de ver esa parte. Yo debo de tener paciencia. Recuerdo el viernes que cenaba con Alejandro y con Miriam ahí en su casa, gracias por cierto, les platicaba un detalle. Yo, como les he dicho hace tiempo atrás, pues estuve en una iglesia pentecostal carismática. Entonces después me pasé a otra carismática y por alguna razón el Señor ya me tuvo ahí, ya me había transformado. Cuando me salí yo de la iglesia pentecostal de septiembre del 2017, 19 de mayo del 2006, nací. Un año después el Señor me saca de ahí y me lleva a una iglesia más carismática todavía. Yo porque no entendía, pero bueno, ahí estuve 4 años, pero lo entendí después, hermanos. ¿Por qué? Porque estando ahí, unas familias se me acercaron y me decían: hermano, vemos que tú conoces la Escritura, y la verdad aquí no sabemos nada de la Escritura, no nos han enseñado la Escritura, ¿nos podrías enseñar? No, claro, por supuesto que sí. Y nos reuníamos en una casa y ahí les iba yo enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando llegamos a un punto acerca de
que ellos le expresaban su pregunta: Edgar, ¿qué pasa? Y espero que me van a madurar para oír esto, ¿qué pasa cuando de repente desciende el Espíritu Santo y no tienes control y empiezas a hablar en lenguas y te hace no sé qué y hace no sé qué? Y les digo, es que no es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. Y ellos se enojaron esa vez. Y recuerdo, por eso les platico este testimonio. Y uno de ellos se me levantó y me dijo: eres un soberbio, esto es lo que eres, un soberbio. Y no sé qué, y se pusieron hasta rojos, estaban de lo enojados. Y yo así, tranquilo, ¿no? El Señor en ese momento me dio una paciencia bastante. Me acuerdo cuando salí de esa casa, yo iba diciéndole al Señor: ya no regreso, Señor. Ya no les vuelvo a dar ni un estudio. Ya me tienen cansado. No entienden, no aprenden. Les estoy enseñando en la Escritura lo que tú dices y no hacen caso, Señor. Y yo iba así caminando, me gusta caminar y ir hablando con el Señor, aunque muchos han de pensar que gente que se me queda viendo y este que entiende. Pero me gusta ir así. Y entonces, en eso el Señor trajo a mi corazón a él. Y me dijo: ¿cuántas veces yo te he soportado? Todas tus fallas, todos tus berrinches, todos tus comportamientos malos, y sigo soportándote. Está bien, Señor, sí regreso. Está bien, Señor, sí regreso. Y a raíz de 4 años, hermanos, estar así, porque a veces otra vez se me volvía a quitar la paciencia, ¿verdad? Y otra vez iba caminando y le iba diciendo al Señor: ahora sí, Señor, ahora sí, ya no regreso. Y otra vez el Señor me volvía a hablar en mi corazón. 4 años estuve enseñándoles la palabra, hermanos, con paciencia. ¿Y saben lo que pasó? Después de esos 4 años, ellos entendieron la Escritura. Y ellos al final me dijeron: gracias, Señor, por la paciencia que tuviste con nosotros. Porque ahora entendemos que es cierto lo que nos decías. Nosotros no lo veíamos, pero es cierto lo que nos comentabas. Pero 4 años, hermano, 4 años. Y enseñándoles no 1 hora, no me pasaba con ellos 1 hora, me pasaba 2, y a veces hasta 4, 5 horas en un día enseñándoles la palabra de Dios. Fue con ellos que un día salía a las 4 de la mañana, empezamos a las 9 de la noche, terminamos 4 de la mañana. Durante 4 años, hasta que, ¿qué pasó? Dios obró en sus vidas. ¿Qué hubiera pasado si yo no le hubiera hecho caso al Señor y no hubiera tenido paciencia, hermanos? Esos hermanos no hubieran cambiado. Esos hermanos no hubieran sido transformados. Esos hermanos seguirían extraviados. Por eso, y al estar estudiando esto, Dios me trajo y me hizo acordar esta parte. Necesitamos la paciencia, porque no va a ser pronto que un hermano va a cambiar. No va a ser pronto que esa persona va a ser transformada. Dios tiene sus tiempos. Decía el pastor John MacArthur: yo oré 30 años, oré 30 años por mi hermano mayor para que viniera a Cristo Jesús. Y después de 30 años de estar orando por él, el Señor lo trajo a sus caminos. La paciencia, hermanos. ¿Qué pasa si yo dejo de orar? ¿Qué pasa si yo dejo de ser paciente? No voy a alcanzar esas promesas del Señor. Jesucristo, como les decía en un inicio, quiere una iglesia unida, y solo vamos a alcanzar esa unidad si somos pacientes. Y si logramos la unidad, hermano, y lo logramos así, nosotros vamos a ver a Dios actuando, salvando vidas, transformando corazones, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes. Dios quiere eso. No debemos devolver mal por mal. No debemos de desesperarnos ante la conducta de alguien. Debemos de ser pacientes y con ánimo, ¿verdad? Obvio. Y como les dije el viernes, también la paciencia, la mansedumbre y la paciencia involucran corrección. Eso sí. Pero todo debe de hacerse mansamente y con paciencia. ¿Cuál es el fin de una disciplina, hermanos? ¿Cuál debe ser el fin de una disciplina? Lo dijimos el viernes, ¿saben? Los que asistieron el viernes. ¿Cuál es el fin de una disciplina?
se entienda el error y se corrija, ¿ok? Exacto. Corrección, pero más que nada, restauración de la persona. Cuando la iglesia aplica una disciplina, debe de ser con el fin de restaurar a la persona. No con el fin de acabarla, sino con el fin de restaurarla. Y para eso necesitamos también la paciencia. Necesitamos la paciencia porque va a haber veces que los hermanos, ¿verdad?, por cuestiones afuera, van a venir a lo mejor como cerillitos, algunos, ¿verdad? Y que al estar aquí algo no les guste y se encienden en ese momento. Yo debo tener la paciencia para poder calmarlo y poder entender que el hermano está así a lo mejor por problemas que viene trayendo, ¿verdad? Y orar por él. A veces somos bien prontos para atacar y debemos de analizar antes de hablar. Como dijimos el viernes, el Señor nos dice que tenemos que ser prontos para oír, pero tardos para hablar, ¿verdad? Dice Santiago, la lengua, ¿verdad? Un poderoso instrumento, ¿quién la puede detener? Solo Dios puede detener nuestra lengua, nosotros mismos nada más no, ¿verdad? Por eso necesitamos la paciencia. Y la paciencia va a ser generada por la obra de Dios en nosotros. No es algo que tú vas a enfocarte a sacarla. Tienes que vivir en comunión con el Señor, porque la paciencia no es una obra. No es una obra la paciencia. Gálatas 5, a ver, vayamos a Gálatas 5, versículos 22 y 23, por favor. Gálatas 5, versículos 22 y 23, que lo tengan, por favor, lo pueden leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces la paciencia es ¿un qué? Es fruto del Espíritu. No es mi fruto. Porque si yo me esfuerzo en ser paciente, lo único que voy a lograr es toparme contra la pared. Es como el que intenta pasar un muro creyendo que lo puede pasar y traspasar. ¿Y qué va a pasar? Que todas las veces que lo intente, se va a golpear. Se va a golpear y va a encontrar que no puede traspasarlo. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en que se va a frustrar. Y entonces va a desistir y se va a ir para atrás. No es una obra, así como la humildad, la mansedumbre, no es una obra, hermanos. Es fruto de nuestra comunión con Cristo Jesús. Nosotros somos los pámpanos, dice la Escritura. Y un pámpano no puede llevar fruto si no está unido a la vid. Porque si no está unido a la vid es la que contiene la savia. Y la savia es lo que le da vida al pámpano. Y en automático, cuando la savia entra al pámpano, el pámpano por naturaleza da fruto a su tiempo. El pámpano no está diciendo, ay, tengo que dar uvas, tengo que dar uvas, tengo que dar uvas. ¿Verdad que no? Da uvas porque es su naturaleza dar uvas. Entonces, cuando nosotros vivimos en una comunión con el Señor real, en una vida de oración, en una vida de meditación de la palabra y buscando caminar en santidad con el Señor, entonces el Espíritu Santo empieza a dar ese fruto dentro de nosotros. Ese fruto dentro de nosotros. Y entonces empezamos a producir ese fruto. ¿Por qué? Porque el amor, porque Dios es amor. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios ya ha sido derramado dentro de ti. Yo por eso a veces les hago reflexionar a algunos hermanos en lo que cantamos. Derrama tu amor, Señor. ¿Cómo que derrama tu amor? Derrama tu amor en mi vida, Señor. ¿Cómo que derrama tu amor en mi vida, Señor? Si la Escritura me dice que el amor de Dios ya ha sido derramado. El amor de Dios está en ti.
La paciencia de Dios, porque Dios es paciente, dice la Escritura, ¿verdad? Dios es el ser más paciente, el ser perfecto en paciencia. Y el Espíritu de Dios, ¿qué es? Dios mismo. Y por lo tanto es paciente. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios está en uno, uno es paciente. Dios es amor. El Espíritu de Dios es amor, porque es Dios también. Y entonces, si el Espíritu de Dios está en tu vida, ¿qué tienes? Amor. Entonces me dirás, ¿y entonces por qué no lo expreso? ¿Por qué no veo ese amor en mi vida? ¿Por qué no se muestra eso? Porque muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. O quizás está apagado al Espíritu Santo. Y apagado no significa que dejó de tener energía, claro. Significa que está callado. Y no está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Por causa del pecado, de pecados que no te has arrepentido, de una vida que no has llevado bien ante el Señor y que andas ahí en disoluciones, en pleitos, en celas, o quizá en borracheras, o quizá en otras cosas, y el Espíritu de Dios está contristado en tu vida. Por eso el amor de Dios no se está manifestando en tu vida. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo, el profeta de Dios Isaías le dijo al pueblo de Israel? No es que yo me haya apartado de ustedes, es que vuestros pecados hicieron un muro entre ustedes y yo. No es que el amor de Dios se haya apartado de tu vida, no es que ya no estés el Espíritu Santo dentro de ti, Él está. Lo que pasa es que lo tienes contristado o apagado, y por eso el amor no se manifiesta. Porque no es una obra de nuestra carne, es una obra de Él. Por lo tanto, si el amor de Dios o la paciencia de Dios no está fluyendo en nuestros corazones, tenemos que analizarnos qué está pasando. A lo mejor hay un pecado ahí escondido. A lo mejor hay algo que no has confesado delante del Señor. O a lo mejor tú sabes que estás haciendo algo que no está bien delante del Señor. Y tienes que arrepentirte. Porque el amor de Dios ya está ahí, la paciencia de Dios ya está ahí. Dios nos ha dado todo, dice la Escritura. Tenemos que aprender que si el Espíritu de Dios está en nosotros, todo el fruto del Espíritu debe estarse produciendo en nosotros. Si no se produce, es porque o hay pecado, y bueno, también se tomaría como pecado, o no estoy meditando la palabra, o no estoy en una vida de oración con el Señor. ¿Cuántas veces estás orando en la semana? ¿Cuántas veces deberíamos orar a la semana? Todos los días. ¿Cuántas veces deberíamos meditar la palabra de Dios? Al menos ¿cuántas? ¿Quién dijo dos? ¿Dos? ¿Quién da más? Sí, exactamente, al menos dos. Porque Josué, ¿qué dice? ¿Qué Dios le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día y de noche. Meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1, ¿qué dice? También día y noche. El que medita en la palabra del Señor día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da en su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Prosperará. Pero fíjense ahí y analícenlo. ¿Que da qué? Otra vez. Que da su. Entonces, ¿estás viendo? ¿Por qué no estoy generando paciencia? ¿Por qué no está saliendo en mí el amor hacia el hermano y hacia el perdido? ¿Por qué no estoy siendo humilde? ¿Por qué no estoy siendo manso? Porque no estoy en comunión con el Señor. Y si no hay comunión con el Señor, no hay nada que te pueda hacer cambiar. Nada, hermano. Fíjense, el apóstol Pablo, siendo un erudito, yo se los he dicho, si el apóstol Pablo viviera en estos tiempos, sería un hombre con doctorados.
una inminencia andando. Y sin embargo, tú ves al apóstol Pablo diciéndome, dejé olvidado los manuscritos, tráiganmelos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quería los manuscritos? Porque él quería seguir meditando la palabra de Dios. Antes Pablo, recordemos, no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? O algunos que lo utilizan en el iPad o en lo que sea, ¿verdad? No tenía la tecnología. ¿Cómo estaba la Biblia antes, hermanos? Pergaminos, ¿verdad? Y tenían que desarrollarlos. Libro por libro. O sea, si nosotros ahorita tenemos 66 libros, eran 66 pergaminos. Bendito sea Dios que hoy tenemos esta palabra en nosotros. Antes, la iglesia, las primeras iglesias que fundaron los apóstoles, hermanos, no podían tener ni el Antiguo Testamento completo, porque era muy costoso tenerlo, porque era algo que tenían que hacer una copia a mano, ¿verdad? Y no todas las iglesias tenían, algunas tenían 1, 2, 3, y las cartas que les llegaban de los apóstoles. Pero nosotros tenemos hoy la gran bendición de tener la Escritura en un solo libro. En esta tecnología o en la tecnología que utilices, si es el teléfono, yo no estoy en contra de eso, siempre y cuando no se utilice el teléfono en el culto para otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver que eso es bendición. Tenemos hoy en día todo para que la puedas transportar a tu trabajo, a tu casa, al viaje, a las vacaciones. No puedes decir, es que no pude meditar en la palabra porque no me llegó el pergamino. Y muchas veces, hermanos, por eso es que hay tanta desunión en la iglesia. Dios dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios, el conocimiento práctico, pero ese conocimiento práctico se adquiere mediante el conocimiento escrito de la palabra de Dios. Yo no voy a mejorar en mis áreas si no tengo una vida rendida al Señor Jesucristo. Decía por ahí alguna vez un predicador hace unos años atrás, decía, nosotros decimos, el Señor es mi Rey. ¿Cómo hace canto? El Señor es mi Rey, mi todo. Pero luego le ponemos, pero yo soy el primer ministro, ¿verdad? Porque hoy en día, por ejemplo, ¿dónde hay reyes? En Inglaterra, en España, pero ellos son los que gobiernan. ¿Quién gobierna? El primer ministro, ¿verdad? El primer ministro. Decían una vez que, creo que fue Tony Blair, fue ante la reina Isabel, porque los reyes tienen que firmar algo que se va a promulgar. Y fue ante la reina y le dijo, reina, tiene que firmar esto para poder promulgarlo. Y le dijo la reina, ¿y si me abstengo de firmarlo? Se puede abstenerse, nada más le recuerdo que yo represento al pueblo. Fue todas las palabras que dijo Tony Blair y la reina dijo, ok, firmó y le entregó el documento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tienen el gobierno absoluto que tenían antes los reyes. Entonces hoy en día creemos que es así. Cuando decimos que el Señor es nuestro Rey, creemos que tiene nada más una parte de gobierno. Pero sí, Él tiene que tener el gobierno soberano, absoluto de nuestra vida. Entonces cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Rey, debemos de trasladarnos a un reino soberano. No a los reinos de hoy en día, que están regidos por leyes y diputados y senadores y varias cosas por ahí, ¿verdad? Que a veces nos afectan. La democracia nos afecta. Nosotros no nos regimos por democracia. ¿Por qué nos regimos? Por la teocracia. Dios nos manda. No nosotros nos mandamos. Dios nos manda a través de su palabra.
Entonces yo necesito tener esa comunión con el Señor para que el fruto del Espíritu se empiece a dar en mi vida. Y vimos que ahí dentro del fruto está la paciencia. La paciencia. En una viva comunión con el Señor. Voy a citar algunos personajes que ejercieron la paciencia y vamos a ver las bendiciones. Abraham, Hebreos capítulo 6, versículo 15, por favor. Hebreos 6, 15. Pero habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjense, como les digo, paciencia no quiere decir que de repente no nos vamos a desesperar, pero vamos a controlar esa desesperación. Abraham hubo momentos que se desesperó. Abraham hubo un momento que quiso ayudar a Dios en la promesa, ¿sí o no? Sí, con Ismael. Así es, ¿verdad? Con Ismael. Cuando Sara le dice, bueno, a lo mejor, de repente queremos ayudar a Dios y reinterpretar lo que Dios dijo, ¿no? Entonces dice Sara, a lo mejor lo que Dios quiso decir es que con mi sierva, ¿verdad? Exacto, con mi sierva tengas no conmigo, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor mi sierva, al ser mía, es como si fuera mío, y es lo que quiso decir Dios, ¿verdad? Y entonces Abraham, pues vamos a ayudar a Dios. ¿Y qué ocasionó el que reinterpretara la promesa de Dios? Que hoy en día pues tenemos el conflicto Israel y Palestina, ¿verdad? Y los países árabes. Eso es lo que ocasionó el adelantarse a las promesas de Dios, el querer ayudarle a Dios a ejecutar. Pero cuando nosotros somos pacientes, es cuando Dios manifiesta su poder. ¿De qué edad era Abraham cuando concibió a Isaac? 99 años. Pasaditos de los 100 años. Pasaditos de los 100 años, ¿sí? Porque a los 99 Dios le habló y le dijo, no, Abraham, va a ser por medio de Sara que te voy a dar un hijo. Y posteriormente a los 100, pasaditos de los 100, ¿verdad? Sara concibe y da luz a Isaac. Fíjense, Abraham de 100 años. Sara, ¿cómo era Sara? ¿Qué tenía Sara? Esterilidad. Sara era estéril. Humanamente, oye, tú vas a un médico y llegas ahí, imagínate, 100 años, así, hola médico, mi esposa y yo queremos tener un hijo. Señor, ¿cuántos años tiene usted? 99. Ok, su esposa ya también está media viejita, ¿verdad? Sí. Su esposa ha tenido hijos. No, es estéril, toda su vida ha sido estéril. ¿Qué cree que le va a decir el médico? Okay. Ahí está la puerta, se pueden ir, muchas gracias, ¿verdad? Humanamente, imposible. Pero la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. Y Abraham dijo, Dios me prometió, Dios va a cumplir. Si Dios promete, Dios cumple. Ninguna de sus palabras cae en tierra, pero Abraham tuvo que ir ejerciendo la paciencia día a día, ver que avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba la edad, porque la primera vez que Dios le habló a Abraham, habrá tenido unos 60, entre 60 y 70 años, cuando Dios le prometió que iba a ser una nación grande. Tuvo que esperar entre 30 y 40 años a que fuera realidad el inicio de esa promesa, Isaac. Pero con paciencia la esperó. Por eso le digo, hermanos, ¿cuánto tiempo has esperado a lo mejor que tu hermano cambie? ¿Cuánto tiempo has esperado a que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu pariente, tu tío, lo que sea, cambie? A lo mejor ya dejaste de orar por él. A lo mejor ya dejaste de orar por tu hermano que no ves cambios en su vida. A lo mejor ya desististe de alguien de aquí de la iglesia que ves que no ha sido transformado y dices, ¿para qué?
Pero tenemos, que dice la palabra de Dios, con paciencia. Con paciencia. Y fíjate, en Efesios capítulo 4 que leímos, versículo 1 al 6, la paciencia está después de soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero en el griego no está después, está antes. ¿Sí? Está antes. Entonces yo tengo que tener la paciencia del Señor y posteriormente voy a poder soportar. No es al mismo tiempo, es antes. ¿Sí? Y tengo que ver esa parte. Entonces Abraham se sujetó, aún dice la palabra, contra esperanza. Porque digo, humanamente, imposible. O sea, ¿por qué lado? Por mí ya estoy viejo, por mi esposa tiene esterilidad. ¿Por dónde, Señor? ¿Verdad? Pero Dios va a cumplir su palabra, pero es en su tiempo. Y tenemos que tener la paciencia, que no nos pase como el pueblo de Israel, que se impacientaba cada rato cuando Dios los sacó de Egipto. Vieron su mano poderosa, vieron su poder libertador, vieron cómo trató a los egipcios para sacarlos de ahí, y inmediatamente que empezaron a salir, ¿qué empezaron? A desesperarse. Hoy no hay agua, Moisés, no hay agua, Moisés, Dios nos sacó aquí para matarnos, Moisés, ¿verdad? Y se empezaron a desesperar, y llegó el momento donde Dios dijo, bueno, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. No alcanzaron la promesa esta generación. ¿Sí? No alcanzaron a llegar a la promesa. Nosotros, Iglesia Maranata, seamos pacientes con el Señor para alcanzar la promesa del Señor. ¿Sí? Y veremos lo que Dios va a hacer. Dios nos va a poner a prueba muchas veces para ver qué tan paciente, qué tan hemos desarrollado el fruto del Espíritu en nosotros, qué tanto estamos en oración y en meditación de la palabra de Dios. Para esto es vital, y les voy a decir, hermanos, que el miércoles de oración asista a toda la iglesia. Claro, los que tienen trabajo, pues sabemos que no pueden venir, ¿verdad? Pero los que no, los que tienen ese momento y tienen esa libertad, tendrían que venir. Tendrían que venir. Porque las reuniones de oraciones son las reuniones siempre en las iglesias que menos gente asiste, cuando debiera de ser una de las reuniones de más asistencia. Cuando estamos orando es cuando estamos viendo las necesidades que tienen los hermanos. Aquí yo ahorita no puedo saber sus necesidades, pero en la reunión de oración, ¿cierto? No se levantan necesidades. Y oramos los unos por los otros. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay esa parte de orar los unos por los otros, la palabra de Dios dice que donde dos o más se pusieran de acuerdo en algo, y Él lo iba a hacer. Entonces, nosotros nos privamos de muchas cosas, hermano. Tenemos que desarrollar la paciencia. Otra persona que generó mucha paciencia es Noé. Dios le dio una palabra a Noé: Noé, voy a destruir a todos los habitantes de la tierra. ¿No? Dios dijo que era el colmo, la maldad que había en la tierra, y Dios dijo: voy a destruir a la tierra. ¿Por qué salvó Dios a Noé? ¿Porque Noé era bueno? ¿Porque Noé no era idólatra? Ahí lo dice en Génesis, ¿por qué Dios salvó a Noé? Dice: voy a destruir a todos los habitantes de la tierra, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y esa es la diferencia, hermanos. Entonces Dios le dice a Noé: voy a destruir la tierra con agua. ¿Verdad? Destruir. Entonces, voy a hacer llover, hermano. Llover. No, en ese tiempo no llovía de la tierra, ¿verdad? La tierra, las plantas se regaban con el rocío que salía de la tierra. Dios hacía subir un vaporcito de la tierra y por eso se regaba. Pero nadie había visto lo que nosotros hoy llamamos lluvia, que las nubes se llenan de agua, ¿verdad? Y caen del cielo. Entonces imagínense a usted que
llega Dios y te habla y te dice, voy a destruir la tierra con agua, voy a hacer llover. ¿Qué es eso, Señor? Voy a hacer caer agua de arriba para abajo. ¿Qué es eso, Señor? ¿Verdad? Algo que Noé no había visto, ni entendido, ni comprendido, pero Noé le creyó a Dios. Y con paciencia empezó a construir el arca. ¿Cuánto tiempo se tardó Dios en cumplir su palabra? 120 años. 120 años, hermanos. 120 años donde Noé estuvo trabajando día a día, construyendo el arca de acuerdo a las que Dios le había especificado, ¿verdad? Y hablándole a la gente acerca del juicio que vendría, y 120 años sin ver caer una gota, y 120 años de soportar burlas, de soportar desprecios, de que lo tiraran de loco, ¿verdad? 120 años hasta que Dios dijo, Noé, súbete al arca porque va a empezar esto. Y Noé salvó a él y a su familia porque Noé le creyó a Dios y tuvo paciencia, por lo cual alcanzó la promesa. ¿Sí? Noé, Santiago capítulo 5 versículo 10, por favor. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahí está, ¿verdad? Tómenlo como ejemplo a los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, personas que ejercieron la paciencia y esperaron con paciencia lo que Dios había hablado. Sin paciencia no vamos a llegar a nada. ¿Se acuerdan de Jeremías que hasta decía, ya no hablaré más en el nombre del Señor? Ya no. Cada vez que abro mi boca, o me meten a un pozo, o me golpean, o me infaman, ya no voy a hablar más en el nombre del Señor. Dice, mas sin embargo hay un fuego dentro de mí que no me dejaba. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Con paciencia, hermano, con paciencia. Y gracias a esa paciencia de los profetas, hoy nosotros tenemos sus libros que nos ayudan y nos inspiran y nos hacen ver las cosas de Dios. Isaías 53, nosotros podemos ver en Isaías 53 el relato más vivido de lo que pasó Cristo en la cruz del Calvario. ¿No? Por la paciencia de Isaías, de estar ahí ante el Señor y de estar paciente buscando el rostro del Señor, aunque todo era en contra. Aunque todo era en contra, ellos permanecieron pacientes con el Señor. Hechos capítulo 21, versículo 13, por favor, hermanos. Ajá. 21, 13, perdón. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué hacéis conmigo haciendo esto? Yo no solo estoy dispuesto a padecer esto, sino hasta morir por causa del nombre del Señor Jesús. Pablo era paciente bastante con los judíos, bastante. Si nosotros leemos Romanos capítulo 10 versículo 1, dice, mi anhelo y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y sin embargo, ¿sabes quiénes eran los que más se le oponían a Pablo en su ministerio? Los judíos. Los judíos. Y sin embargo, Pablo era paciente para con ellos. Nosotros tenemos que ver esa paciencia, aún con nuestros enemigos, aún con ellos. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando tu enemigo te pidiere algo, dáselo. Dáselo. Si te pide agua, dale agua. Trátalo como si fuera un amigo. ¿Verdad? Con paciencia, hermanos. Dios
Dios es el que va a hacer la obra, no nosotros. Amén. Fíjense, estaba leyendo sobre Livingstone, el misionero al África, ¿verdad? Que hizo varias veredas para que las misiones en África se pudieran hacer. Y enviaron a un señor de parte de Inglaterra llamado Stanley, ¿verdad? Que él fue a ver para que, como Livingstone recibía cierto dinero, ¿verdad? Para estar ahí en África y poder pagarle a los empleados que utilizaban para ir abriendo los caminos y todo ese detalle, enviaron a este personaje para que fuera y hiciera un, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, un reporte, gracias, un reporte, ¿verdad? De lo que Livingstone estaba haciendo, cómo se estaba comportando y todo eso. Y va este hombre y entonces dice que quedó impactado de con cuánta paciencia este hombre y amor trataba a los africanos que se habían convertido al cristianismo y que estaban trabajando juntamente con él para hacer todo eso de las misiones ahí en África. Dice, y fue tanto el impacto que él, sin decirme una palabra, me hizo ser cristiano. Él redacta eso en su reporte. Sin decirme una palabra, me hizo ser cristiano. ¿Qué está diciendo la gente de nosotros, hermano? ¿Qué está comentando? ¿Somos pacientes para con la gente? Fíjense, la paciencia, los griegos no la veían como una virtud, lo veían como algo no apto para un individuo griego. Ellos decían, si tú no te vengas de tu enemigo, algo está mal, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice, al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Al que quiera tomar de ti prestado, dáselo. Al que te ponga carga y te pida llevarlo una milla, llévala dos. Wow, qué difícil a veces hacer eso, ¿verdad? Pero con paciencia, nosotros vamos a obtener las promesas de Dios, ¿verdad? Con paciencia, iglesia, soportándonos, por eso dice el apóstol Pablo, soportándonos. Con la paciencia vamos a soportar nuestras diferencias y vamos a alcanzar la promesa del Señor en nosotros. ¿Qué Dios tiene para nosotros más adelante? Lo vamos a ver, iglesia. Pero una de las cosas que vamos a ver es que Dios va a empezar a traer gente nueva. Por eso nosotros vemos en la iglesia de Hechos capítulo 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Esa es una promesa del Señor, pero a veces no la estamos alcanzando. ¿Por qué? Porque hay divisiones entre nosotros, hay luchas, hay contiendas. Y debemos de quitar ya eso de nosotros. Yo no estoy diciendo que seamos, ¿verdad?, que vamos a tener los mismos pensamientos, las mismas formas, pero todo eso debemos llevarlo, todas nuestras diferentes formas de pensar, debemos de llevarlo ¿hacia dónde? Hacia Cristo. ¿Y a qué? A que la unidad permanezca en Cristo Jesús. Y con paciencia. Quizá un hermano no le guste y no se quiera alinear, bueno, ser pacientes con él, orando por él, platicando con él, hablándole, ¿verdad? Y Dios va a hacer la obra. Como les digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dejado a estos hermanos si al tercer año hubiera dicho, no, ya hasta aquí ya me cansaron? No hubieran sido transformados, no hubieran visto los errores que tenían. Recordándome Dios siempre que conmigo Él ha sido paciente, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses 1, 11. Fortalecidos con todo poder, ¿para qué? Para toda
paciencia. ¿Verdad? Para toda paciencia, hermano. Necesitamos que el poder de Dios para poder tener toda paciencia. Y una vez más, solo lo voy a obtener por medio de la comunión con el Señor, por medio de una comunión viva con Jesucristo. Pablo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ojo, llenos, la palabra de ahí no viene de arriba, viene de adentro. Déjate que el Espíritu Santo controle todo tu ser. ¿Y cómo dice Pablo en otra epístola? Cantando entre vosotros, otra vez, himnos, o sea, fíjense, el Señor dice himnos, himnos, cánticos entre nosotros. ¿Cómo haces tu devocional de la mañana? ¿Cómo te levantas ante el Señor? Me levanto dándole gracias, le canto unos cantos, me pongo a orar, me pongo a meditar la palabra, o nada más me levanto y digo: gracias, Señor, qué bonito este día, maravilloso, amén, ya no tengo que ir a trabajar. Dios es digno de que le demos nuestro sueño. Por eso el salmista decía: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Jesús buscaba las madrugadas. ¿Por qué? Porque es cuando más libertad tienes para tener esa comunión sin que nadie te interrumpa. Porque si empiezas una comunión tardía, o suena el teléfono, o ya se levantaron los niños, o ya se levantó el esposo o la esposa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ya te irrumpió el momento de tu oración, el momento de tu comunión con el Señor. Y fíjense, los que tienen la bendición, hermanos, y yo creo que aquí es la mayoría, de tener a su cónyuge cristiano, de levantarse los dos a orar, de levantarse los dos, ¿verdad?, a ponerse de acuerdo y a orar al Señor, y a cantarle entre los dos. ¡Wow! Empezaremos a ver familias revolucionadas, con el fruto del Espíritu Santo a todo lo que da. Y entonces empezaríamos a ver un cambio en la iglesia tremendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la iglesia está formada por familias y por individuos. Necesitamos empezar por nosotros. Y si ves algún defecto que no te gusta del hermano, primero órale a Dios y dile: Señor, hazme ver si no soy yo el que estoy mal. Y si no soy yo, Señor, te pido por mi hermano, ¿verdad? Cámbialo, transfórmalo. Pero va a ser una obra. La paciencia debe ser un fruto especial para los pastores. No, ese bórralo, por favor, quítenlo de ahí. Segunda de Timoteo 4:2, ese lo vamos a excluir. ¿Vale? No, la paciencia debe ser un fruto especial del liderazgo, principalmente del pastor. Si los hermanos tienen que ser pacientes, el liderazgo y el pastor tienen que tener bien la paciencia desarrollada. Por último, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo 4:2. Repites la palabra, que instes a quien fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y longanimidad. Ok, ¿ya vieron? Entonces tenemos que ser así. Esto es un llamado, ¿verdad? Para todos los que predicamos la palabra y para los que tienen un liderazgo, la palabra de Dios dice que sí podemos reprender, que sí podemos exhortar, que es animar, ¿verdad? ¿No? En pocas palabras, pero que tenemos que hacerlo con toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Y longanimidad. Después vamos a ver qué significa eso, pero es un aguante extremo en una situación difícil, longánimo. Pero es lo que Dios nos está diciendo ahorita, amados hermanos. ¿Cómo está tu paciencia delante del Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Soy paciente para con mi hermano?
Soy paciente para con mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi hija. Soy paciente esperando las promesas del Señor. Y quiero que inclinemos nuestra cabeza, por favor, y meditemos en esto. Que hagas una introspectiva y que le digas al Señor, que te muestre. Si no eres paciente, que te muestre qué está pasando, qué está sucediendo. Porque Dios quiere que las promesas se cumplan en nosotros. Dios quiere lograr cosas grandes en su pueblo, en su iglesia. Nos gusta oír las historias de los hombres de la antigüedad, las biografías de esos hombres de fe, pero no nos gusta pagar el precio que ellos pagaron. Ellos vieron la gloria de Dios y las promesas de Dios cumplidas por medio de la paciencia. Amado hermano, es tiempo de que si has cometido algún pecado que no has confesado, confiésaselo al Señor. Si no has tenido paciencia para con tu cónyuge o tu hijo o algún hermano de la iglesia, es tiempo que le pidas perdón al Señor. Inclusive que le pidas perdón a tu esposo o a tu esposa por no tener esa paciencia para con él. Y que hoy le digas al Señor: Señor, produce esa paciencia. Señor, si he contristado tu Espíritu Santo, si lo ha apagado dentro de mí, perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Confiesa tus faltas. Si agarraste dinero que no debías, pídele perdón al Señor y restaura ese dinero. Si hiciste algo escondidas, resuélvelo de una vez. El que confiesa su pecado y se aparta de él, dice la palabra del Señor, que Dios va a restaurarlo, que Dios va a cambiarlo, que Dios va a traer bendición. Pero si solo confiesas y no te apartas, de nada sirve. Si solo confiesas y sigues en lo mismo, de nada sirve. Zaqueo, cuando entendió el mal que había hecho delante del Señor, él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque sabía que había quitado dinero de los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo al cuádruple, que era lo que decía la ley. La ley decía que si tú defraudabas, se tomaba como robo y como fraude, por lo tanto tenías que pagar el cuádruple de lo que hubieras hecho. Y Pablo dijo: Señor, devuelvo el cuádruple. Y Dios dijo, Jesús dijo en ese momento: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque eso que hizo Zaqueo, solo el Espíritu Santo puede hacerlo en la persona. Y eso es lo que Dios quiere hoy hacer, que cambiemos nuestras vidas, que seamos cambiados, transformados por su gracia, por su gloria, y que el fruto del Espíritu empiece a mostrarse en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo quieres que se muestre si has ofendido al Espíritu Santo? Si lo has contristado, si lo has apagado, has hecho que ya no te hable a través de la palabra, que ya no trate contigo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia y sientes que Dios no te habla? ¿Cuánto tiempo llevas así que lees la Escritura y no sientes que Dios te esté hablando a través de su palabra? Eso significa que has contristado al Espíritu Santo, que hay algo que está ahí. Porque cada vez que nosotros vamos a la Escritura, Dios nos habla. Dios nos habla y nos tiene que hablar día a día, porque es nuestro alimento para vivir. Así que, hermanos, si algo has hecho, es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración. Es tiempo de decirle: Señor, quiero el fruto del Espíritu Santo. Quiero que, Señor, quiero ver que la gente glorifique a tu nombre a través de lo que tú haces en mí.
quiero que muchos puedan venir al que me salvó, al que me rescató a causa, Señor, no solo de mi predicación, sino de mi testimonio, Señor. Que vean en mí la diferencia que hace Cristo. Que vean en mí, Señor, que cuando me contestan en el trabajo o en lo que sea injustamente o me gritan, que vean en mí la paciencia de Cristo Jesús. Señor, obra en nosotros, obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor. Pido en el nombre de Jesús que tú obres de una manera especial, Señor. Gracias, Padre. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a esta congregación. Bendícenos, Señor. Queremos cumplir el propósito para el cual estamos aquí, Señor. Queremos que tus promesas para la primera iglesia bautista de Cardel, Maranata, Señor, se cumplan. Queremos llegar a obtenerlas, Señor, todas, no solo unas, todas. Y por lo tanto, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú restaures nuestras vidas, Señor. Que perdones nuestros pecados que hemos ofendido contra ti. Que nos perdones como iglesia todas las veces que por nuestro testimonio, Señor, la gente se ha apartado. Que nos perdones, oh Dios, por nuestras fallas y nuestra falta, Señor, de entrega, de devoción, de comunión contigo, Señor. Haznos una iglesia conforme a tu corazón. Haznos una iglesia conforme a Cristo Jesús. Una iglesia, Señor, que sea, Señor, de gloria para ti. Que exalte el nombre de Cristo. Que la gente pueda decir, en verdad Dios está con ellos. Y que muchos vengan a arrepentirse de sus pecados a causa, Señor, del cambio transformador que tú haces y operas en esta iglesia, Señor. Queremos esas promesas, Señor. Queremos tus promesas. Muchas veces estamos sedientos y buscamos tantas cosas y tantos detalles que no vienen de ti porque no obtenemos tus promesas, Señor, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra falta de comunión y de meditación en la palabra. Cuando tú has prometido satisfacer toda nuestra sed espiritual. Cuando tú has prometido satisfacer toda nuestra hambre espiritual, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos hoy perdón, Padre, y nos arrepentimos de nuestro pecado. Y pedimos, Señor, que tú restaures esta iglesia, Señor. Que tú restaures cada familia, Señor. Que tú traigas bendición, Señor, sobre bendición. Porque en tu palabra nos has dicho que ya nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor. Pero a veces nuestras vidas, Señor, no reflejan eso, Señor. Señor, si dañamos a gente que se ha ido y que hoy en día está ya divagando, permítenos volverlos a alcanzar, Señor. Permítenos volver, Señor, por aquellos que se han ido, Señor, por causas de heridas, por causas de falsas doctrinas, por muchos detalles, Señor, que hayamos hecho y que están nosotros, Señor. Permítenos alcanzarlos, Señor. Permítenos abrazarlos y mostrarles tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Permítenos, Señor, ser una iglesia, Señor, como lo he dicho, que sea un faro para todo Cardel y sus alrededores, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres esa unidad en nosotros, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que pongas en nosotros espíritu de gracia y de oración en nosotros, Señor. Para que nosotros podamos clamar a ti y podamos orar a ti, Señor. Y nuestras oraciones no sean vanas repeticiones,
sino sea, Señor, con poder de tu Espíritu, Señor. Fincadas en tu palabra, en tu voluntad, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque si tú hablaste hoy, Señor, es porque algo vas a hacer, Señor. Es porque tú estás llamándonos a un cambio, Señor, y tú eres el que puedes producir ese cambio en nosotros. Y así, Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu poder. Te damos gracias por tu restauración. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a restaurar cada vida aquí, Señor. Por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amado Padre.